Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, Yami hoy trae información muy importante para todos los asegurados. Nos vas a contar cuáles son las compañías que mejor se comportan al momento del siniestro. Sí, exactamente. Un dato relevante para tener en cuenta en la toma de decisiones. Muy bien, también se encuentra aquí Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, Meli, nos vas a contar, ¿no?, cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos por un plazo fijo en momentos en los que las tasas se ubican en su nivel más bajo en casi un año. Sí, estamos con tasas negativas. Así que más importante que nunca esa información que nos vas a dar hoy. Así es. Y en este otro costado ya me espera José Ignacio Vano. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Un gusto. Bueno, vamos a repasar, ¿no?, lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales, en donde finalmente se perturbó un poco la calma que veníamos viviendo, ¿no? Sí, hubo un momento de... Bueno, veníamos de una buena recuperación de las acciones y de los bonos, y en los últimos días, ya luego de este escalón que pegaron, hay una pequeña meseta y un reacomodamiento, sobre todo en lo que vemos en acciones. Hay algunos movimientos interesantes. Ya en instantes vamos a hablar de estos temas y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una pausa muy breve y regresamos con todos estos temas. Bueno, y comenzamos entonces, como decíamos recién, repasando lo sucedido en los mercados de capitales, en donde la calma que se venía viviendo en estas últimas semanas se vio perturbada en estos últimos días con el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no podría afrontar el próximo vencimiento de deuda de la provincia y también la suba del dólar en el mercado paralelo, donde de acuerdo a la cotización que tomemos superó o se acercó a los 80 pesos. Y comenzando, José, con este último tema, hay que decir, ¿no?, que en las últimas semanas continuó la baja en la tasa de interés como consecuencia de la expansión en la cantidad de dinero por parte del Banco Central. Y en este contexto es natural, ¿no?, que algunos inversores comiencen a volcarse al dólar frente a la pérdida de atractivo de las alternativas en pesos. Es que claro, exactamente, es lo que decís vos. Por parte, digamos, para un individuo, un pequeño ahorrista, tengo unos pesos, ¿cuáles son las primeras alternativas que busco? Voy a hacer plazo fijo. Con plazo fijo, bueno, Melina lo va a tratar, pero no es en este momento lo que mejores tasas paga. Voy a comprar dólares, pero los dólares me dan 200 y tengo que pagar 30% de impuesto. Muchos problemas hubo, ya se reestructuró, ya se reacomodó, pero hubo problemas con fondos comunes de inversión, entonces la gente, por el tema del reperfilamiento de los bonos, de las letras, justamente las letras, que es la inversión conservadora por excelencia, lo más inmediato para volcarse fue lo que más sufrió, fue 2 veces reperfilada. Ni hablar, José, pensar en la posibilidad de un bono en pesos o un bono en dólares después de los anuncios que hubo esta semana, claro, que generan preocupación e incertidumbre sobre lo que puede suceder, ¿no?, con los títulos de deuda en la Argentina. Ahí te lleva justamente a un mercado un poquito más de especialistas, digamos, ¿no? Porque hay buenas oportunidades en acciones, hay buenas oportunidades en bonos. De hecho, si vos te fijás los últimos 10 días qué pasó con las acciones, qué pasó con los bonos, tuvieron unos rendimientos increíbles. Pero no es más una inversión conservadora. Entonces, como inversión conservadora, las pocas alternativas que tenés es comprar dólares. Y ahí tenés el tema del dólar MEP, que es... Claro, recordemos de qué se trata, ¿no? Dale. De dólar MEP. Dólar MEP es una operatoria que se hace con bonos, utilizando bonos en dólares, que son bonos que cotizan en las dos monedas, cotizan en pesos y cotizan en dólares. Por eso uno tiene pesos y uno puede transformar esos pesos en dólares a través justamente de esta operatoria. Claro, con pesos compras un bono y al bono inmediatamente lo vendés en dólares. Entonces arrancas en pesos, terminás en dólares, hiciste una operatoria cambiaria implícita y bueno, dividís uno por otro y te das cuenta del tipo de cambio que hiciste. Y este tipo de cambio evolucionó. Justamente hace un mes
más o menos, cuando hubo los primeros anuncios de que se iba a poner este impuesto del 30% sobre la compra para el ahorro del dólar y demás. Claro, eso ya te llevaba a un dólar país, digamos, por el impuesto país, de 82 pesos, mientras que ese dólar MEP estaba en 72. Todo el mundo, o sea, todos los especialistas, lo que primero que decían es, bueno, se va a cerrar la brecha. Claro. La brecha se está cerrando, todavía no se cerró plenamente, en realidad hoy estábamos viendo más o menos de 79 el tipo de cambio que te queda por esta operación, contra 82, todavía tenés una ventaja, pero llegó a ser 10 pesos. Comprar, digamos, dólares en este mercado, claro, para irte de viaje, por ejemplo. Claro, pero aparte aclaro, esto no tiene límite, porque es una operación con bonos, no pasás por casa de cambio, entonces no tiene límites y no tiene impuestos. Muy bien, y justamente, ¿no? Decíamos hace instantes, Meli, que la tasa de interés se ubica en su nivel más bajo en casi un año. En este contexto, ¿cuáles son las entidades que están ofreciendo mejores rendimientos por un plazo fijo? Bueno, vale, como decía José y decíamos al principio, algo importante es que hoy las tasas de los plazos fijos están siendo negativas, tanto en términos mensuales como anuales, respecto de la inflación esperada para enero y para el año que viene. Si pensamos en el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, está hablando de una inflación 2020 de 42% aproximadamente. Hoy la entidad que más paga por los plazos fijos está en 40% anual. Si vamos a una placa, podemos ahí ver que Banco Sáenz hoy, según los últimos datos del Banco Central, es la que más está pagando, como decíamos, con 40%. Después siguen Tierra del Fuego, Caja de Crédito Regional y Finandino Compañía Financiera con 39. Banco de Chaco aparece con 38. Y después hay un pelotón de 5 que pagan 37,5, ya bastante por debajo de la inflación esperada, donde está CMF, Mariva, Piano, BOI y el Banco Interfinanzas. Así que hay que tener bastante cuidado. Como decía José, hay alternativas mejores. Y esto también es importante, que afecta a mayoristas y a minoristas, o sea, todos por igual. Aunque tengas 20 millones de pesos, la tasa continúa siendo negativa. Desde ya, tal cual. Muy bien, bueno, vamos ahora a lo prometido, Yami, un tema muy importante, un informe que presentamos todos los años. Bueno, ¿cuáles son las compañías que mejor se comportan en este momento tan importante en la relación entre una compañía de seguros y un asegurado, que es el momento del siniestro? Así es, el momento por el cual uno en realidad espera que nunca le pase, porque espera no tener el siniestro, pero el cual contempla, porque justamente por eso paga un seguro, o en el caso del auto tiene la obligación de pagar el seguro, porque si tiene un problema recibe ese monto para hacer frente a esa situación. Entonces, lo que hace la consultora CEOP con el grupo Sol Comunicaciones es preguntar a una cantidad de productores asesores de seguros, bueno, cuál es su valoración respecto de las compañías y este ítem fundamental. Variable que es clave, es una de las variables en realidad, pero importante porque conlleva este momento donde se recibe este dinero para hacer frente, como decimos, al siniestro, junto con, por ejemplo, el precio. La gente también elige, ¿sí? Elegimos por precio también. Bueno, esta es otra forma en la cual uno puede informarse a través de esta herramienta que surge a partir de una nota que está publicada en la revista NBS Bancos y Seguros, que Melina les puede contar mejor. Melina los invita a leer la revista y esa nota en particular, que es ansioso, muy interesante. Y con toda esta introducción les quiero presentar a esas compañías que seguramente están esperando conocer, ¿sí? Estos son los resultados. Estamos hablando de la respuesta en tiempo y forma. Ahí tienen a las aseguradoras que recibieron el mayor puntaje, ¿sí? En cómo se cumple a la hora del siniestro. Y les comentaba de la nota porque, bueno, ahí las pueden leer. En el primer puesto está Sancor, Allianz, luego tienen a Federación Patronal, Zurich Mercantil Andina, San Cristóbal, Mapfre, Seguros Rivadavia, SMG y Sura. Lógicamente, bueno, cada compañía obtuvo una valoración distinta, ¿sí? Y lo que se hace mucho hincapié, y por qué te digo que es interesante la nota, porque habla del mercado asegurador, pero también esto cómo está cambiando y cómo está evolucionando el lugar del cliente, qué atención se le da, cómo se lo escucha, cuáles son los procesos de feedback, ¿sí? Y puntualmente la calidad en el servicio y cómo
todas las compañías buscan que esto cada vez mejore con la tecnología como aliado, pero siempre también considerando que se trata del asegurado, la compañía, el productor, y que los canales tradicionales siguen siendo muy importantes, pero hay que ir viendo cuál es ese equilibrio para dar la mejor respuesta al cliente. Yo me quedo tranquilo porque la compañía que elegí para asegurarme está entre esas 10. Así me quedo tranquilo. Bueno, a ver... No, estaba preocupado, ¿no? Cuando No, viste a ver, con no esta significa que información. las otras no cumplan. Es un ranking, esas son los primeros 10 lugares. Lógicamente, las compañías trabajan para responder al momento porque para eso existen. Pero bueno, en concreto, esos son los resultados de la consultora SEAP. Muy bien, bueno, cerramos así este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, arrancamos este nuevo bloque con una noticia para aquellos que buscan acceder a la vivienda propia a través de un crédito hipotecario, quienes serán eximidos, ¿no, Meli, del impuesto al 30% a la compra de dólares? Así es. Bueno, se lo merecen por valientes, la verdad, Sí, porque sacar un de crédito hecho. hipotecario, que están todos en UVA, está complicado. Sí, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, anunció en su cuenta de Twitter que quienes quieran sacar un préstamo hipotecario y necesiten hasta $100.000, van a poder acceder al mercado cambiario sin el impuesto país, o sea, a un valor de 63 pesos por dólar. Se requiere obviamente que la AFIP haga una reglamentación al respecto porque como es un impuesto se necesita eso. Por otro lado, para quienes ya tienen un préstamo UVA y tienen congeladas las cuotas hasta fin de mes, el Banco Central le pidió a todos los bancos del sistema que le envíen una cantidad de información, sobre todo los deudores en UVAs, para tomar cartas en el asunto. Si recuerdan, cuando se aprobó la Ley de Solidaridad, el Banco Central quedó facultado para hacer algo así como un estudio y ver qué solución le podía dar a las familias endeudadas. Con lo cual, hasta el lunes que viene, el lunes 20, tienen tiempo las entidades de enviar toda esta información para que el Banco Central pueda eventualmente tomar alguna medida. Vamos a ver si es un alivio, un subsidio, un congelamiento de cuotas, así que Bueno, estaremos veremos. atentos a ver qué sucede con ese tema. Así es. Y muy bien, y decíamos en el bloque anterior, hablábamos, ¿no?, del anuncio que hizo esta semana el gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no podría hacer frente al vencimiento de deuda del 26 de enero. Bueno, lo cierto es que vamos a estar, ¿no? En la medida en la que no se avance con las negociaciones con los acreedores, con cada vencimiento que haya, tanto en la Nación como en las provincias, vamos a estar expectantes de ver qué sucede. Vamos a estar frente a una disyuntiva, ¿no, Sí. José? Sí, y es interesante esto que está pasando con la provincia de Buenos Aires porque es como un adelanto de lo que podría pasar también con toda la deuda de la Nación. Tal cual, sí. Y hay varios bonos de la provincia de Buenos Aires. De hecho, hace un par de días pagaron bonos en pesos, el PBA 25 lo pagaron sin problema, digamos, bueno. Pero este bono tiene una característica que es regido bajo ley Nueva York, es una ley extranjera. Entonces, los bonos bajo ley extranjera tienen características que no tienen los bonos locales. Si vos te fijas en el anuncio Kicillof dijo, bueno, varias cosas, pero dos temas que quiero destacar. El uno dijo, vamos a hacer una oferta a los tenedores de bonos, etcétera, y después en otro momento dijo, es importante que lleguemos al 75%, digamos. ¿Por qué dijo estas dos cosas? Hay 3 puntos, hay 3 cláusulas importantes que están justamente en estas bonos bajo ley extranjera, que es lo que se llama la cláusula de acción colectiva, la cláusula de aceleración y la cláusula de cross default. La cláusula de aceleración la cláusula de acción colectiva lo que hace es, digamos, permite que en el mismo mercado haya un acuerdo sin necesidad de pasar por un tribunal. Claro. Entonces, básicamente es el deudor, en este caso la provincia de Buenos Aires, que dice, bueno, yo te propongo lo siguiente, te voy a pagar lo mismo, pero el 1 de mayo. Claro. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Si el 75% lo acepta, entonces no hay ningún problema, no se considera el evento de 25% default. restante lo tiene que aceptar. Lo tiene que tomar, es una super mayoría, no es la mitad, es el 75% o más, pero lo que decide esa super mayoría aplica para todos. Y esto es muy importante porque con esto evitas el default. Claro, tal cual. Y ahí me voy, redondeo rápido, a lo que es esta cláusula de cross default. La cláusula de cross default lo que dice es que si vos tenés muchas series de bonos, que haya un evento de default, por ejemplo sería este,
si lo rechazan a la propuesta, si hay un evento de default en uno, todos los otros bonos pueden ser considerados en default y ahí entra la otra cláusula, la cláusula de aceleración, que lo que hace es decir, bueno, todo lo que me debas, así el bono venza en 2030, vos pagámelo ahora. Ese es el derecho que tienen. Entonces, un pequeño default, digamos, de un pequeño bono, te lleva a tener que salir a cubrir la totalidad de la deuda futura inmediatamente. Muy bien, bueno, otro tema que vamos a estar siguiendo de cerca en los próximos días. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco. Ya se encuentra con nosotros el economista Luis Seco para analizar los principales temas económicos de los últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, venimos hablando a lo largo del programa de que la calma que se venía viviendo en los mercados se vio perturbada en estos últimos días con el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que no podría pagar el vencimiento del próximo 26 de enero y también la suba del dólar en el mercado paralelo. ¿Te sorprendió este anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, ¿no? Tomó a varios por sorpresa, me incluyo, por ahí a otros no, pero creo que la mayoría del mercado lo tomó bastante desprevenido, porque se suponía que iba a haber una suerte de simetría entre la estrategia del gobierno nacional de mantenerse al corriente con los vencimientos hasta tanto renegociar su deuda y que la provincia de Buenos Aires, que es el segundo principal deudor digamos, de carácter soberano, cuasi soberano en Argentina, iba a seguir la misma estrategia. Ahora, permíteme decirte algo respecto a cómo planteaste el tema. Los defaults soberanos, porque la provincia es en definitiva un soberano, son una decisión política siempre, ¿no? Entonces, cuando un ministro de Economía, un presidente, un gobernador te dice no tengo plata para pagar la deuda, en realidad uno sabe que ya se fijó ciertas prioridades, ¿no? Entonces, el punto clave. Hoy leí, digamos, estos días hubo muchas respuestas de exfuncionarios del gobierno Vidal diciendo los recursos están, la oposición le dice nos pediste un montón de leyes en el Congreso y fondos nuevos, los fondos los tenés, se puede pagar. Y en realidad el default es una decisión política, es alguien que dice, mira, yo los fondos que tengo no los quiero usar para pagar la deuda porque los voy a usar para otra cosa, digamos, ¿no? Entonces me parece que un poco hay que entender por ese lado. Pero también tengo que decirte que creo que no es una decisión que va tan a contramano o sin coordinar con el gobierno nacional. Claro, ¿no? pero al mismo tiempo igual uno no tiene sentido que el gobierno continúe pagando así todos los vencimientos de deuda porque en algún momento también se van a ir agotando los recursos, ¿no? O sea, es natural, digamos, que si tiene pensado llevar adelante una reestructuración, que lo inicie lo antes posible, ¿no? Bueno, pero una cosa es iniciarlo lo antes posible y otra cosa es decir, te dejo de pagar para iniciar la negociación, ¿no? Entonces me parece que la idea de buscar lo más amigable posible para el mercado, lo más amigable parecía ser la estrategia del gobierno nacional de crear o de generar los fondos necesarios para estar pagando la deuda en sus vencimientos hasta tanto se renegociara y ahí sí llevar todos los vencimientos para más adelante. El gobierno de la provincia de Buenos Aires hace una movida un poco distinta, genera mucho ruido, muy poco lo esperaban y entonces empieza a cuestionarse, se puso de acuerdo, no está de acuerdo, qué es realmente lo que pasa, pero me parece que la intención es salir a renegociar la deuda, lo que me preocupa... ¿Esto condiciona de alguna manera? Y sí, digamos, siempre es mejor llegar pagando, digamos, ¿no? Entonces, pero tampoco está dicho de que no vaya a pagar, o sea, hay que ver ahora si esto aceleró el proceso de la renegociación, si finalmente decide pagar o si perfecciona un default, porque en definitiva no pagar en tiempo y forma es perfeccionar el default. Una cosa es decir, mira, vamos a renegociar la deuda y mientras tanto te pago, le tengo que decir no te pago y renegociamos la deuda, ¿no? Luis, ¿cuál de todas las reformas que vos podés considerar que son necesarias, cuál crees que son las 2 o 3 más urgentes y a qué distancia, y pasados estos meses, a qué distancia real crees que están? Mira, déjame correrme un poquito de una trinchera un poco más acá todavía, ¿no? Sí. Me parece que lo que conocemos hasta hoy del programa económico tiene grandes ausencias, por un lado, y te diría demasiada abundancia de otras cosas por el otro, ¿no? En esto de qué es lo que haría falta.
Entre las grandes ausencias está claro de que es un programa todavía que está medio clueco en materia de consistencia macroeconómica, ¿no? Se hizo alguito en materia fiscal, pero lo que se hizo lo único que te permite es mantener el déficit fiscal del 2020 más o menos en línea con el del 2019, pero el déficit probablemente incluso sea un poco más alto que el del 2019, aún con el paquetazo impositivo. Y donde hay claramente una inconsistencia con la política monetaria. Sí. La política monetaria sigue siendo muy expansiva y esa expansividad de la política monetaria tiene un origen fiscal claramente y va a ser mucho más expansiva cuanto más se siga pagando la deuda y no se renegocie en tiempo y forma. Y entonces uno dice, pero ¿cómo vas a lograr, digamos, podés hacer mucho esfuerzo en materia fiscal, pero no vas a lograr bajar la inflación? Porque la política monetaria sigue, como digamos, de alguna manera, sin sincronía con el supuesto objetivo de hacer un ajuste fiscal para que no haya tanta inflación. Ese es el primer tema. Y el segundo tema, las abundancias. Es como que hay demasiadas regulaciones, demasiados controles. Una cosa que pasa sin mucha, ¿viste? Se cuenta casi como algo folclórico, pero un país como la Argentina no puede funcionar con 9 tipos de cambio. La mercadería más importante de la Argentina, ¿cuál es? La mercancía más importante para los argentinos, el dólar. Sí. Y vos le ponés 9 precios, entonces es una cosa de loco, que van desde los 40 y pico que recibe el exportador a los 80 que paga cualquiera que quiera atesorar o viajar. Luis, mencionaste recién el tema de la inflación, ¿no? Y hoy se conoció justamente cómo cerró la inflación en el año 2019. Fue el 53,8%, la cifra más alta desde el año 91 a la salida, ¿no?, de la hiperinflación del 89-90. ¿Crees que en este 2020 se va a lograr reducir la inflación del 2019 o temés que pueda ser aún mayor? Mira, el gobierno ha intentado y el presidente ha hecho algunas declaraciones públicas bastante fuertes en ese sentido durante el fin de semana, de que se puede frenar la inercia inflacionaria con congelamientos, ¿no? O sea, fue bastante explícito. Dijo, bueno, nosotros estamos congelando precios clave de la economía y eso va a frenar la inercia inflacionaria. Mira, si todo descansa en el congelamiento, estamos en problemas. Digamos, no funcionó nunca. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué va a funcionar ahora? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como te decía, hay una inconsistencia de la política monetaria. Y en tercer lugar, creo que también hay como una idea de decir, bueno, ya le pegamos un saque más al dólar, porque el 30% del impuesto del país es una devaluación encubierta, sí, básicamente. Entonces podemos anclar un poco el dólar durante más tiempo para que eso funcione como ancla de los precios y como ancla de las expectativas. Pero en definitiva opera lo mismo que el resto de los congelamientos, como el congelamiento de los precios de energía o del transporte. Entonces, los congelamientos duran y las anclas nominales duran mientras haya consistencia macro. Si no hay consistencia macro no dura y Argentina tiene que volver a crecer, ¿no? Luis, para entender bien, suena ya por lógica el tema de los 9 tipos de cambios como algo ilógico o que hace difícil el funcionamiento de la economía, pero ¿cuál el por qué? Quería saber más respecto de la explicación respecto a eso, o sea, sí, ¿por qué es? No, porque vos imagínate, yo siempre lo pongo en términos muy sencillos. Suponete, no sé cómo es tu caso personal, pero mucha gente tiene una planillita o agarra un cuadernito y dice, bueno, gasto tanto, me ingresa tanto. Bueno, imagínate que querés hacer exportaciones, importaciones, vender, producir en Argentina. Entonces dice, bueno, ¿a cuánto compro los bienes que tengo que comprar para producir en Argentina? $1. ¿A cuánto vendo mis exportaciones en el caso que sea exportador? $otro. Imagínate incluso que vos podés ser una empresa extranjera que tiene que girar dividendo. $otro que ni sabemos ni siquiera cuánto puede llegar a valer, porque depende del Banco Central. Muy difícil la inflación en este contexto, ¿no? Y en ese marco, la inversión, la inversión, digamos, es muy difícil, porque vos imagínate que cuando uno es $1, otro $2, ¿de qué depende cada uno de estos? Y depende de la discrecionalidad de un par de funcionarios. Se nos acabó el tiempo, así que Luis, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista Luis Secco sobre la situación de la economía y sus perspectivas. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.